Buenos días a todas y todos. Vamos a tratar de hacer una breve síntesis de un proceso donde lo político y lo económico van a estar muy íntimamente relacionados. La Revolución de Octubre de 1917 en la Rusia zarista fue realmente un hecho que va a conmocionar tanto a lo que era en su momento Rusia como al mundo entero. Vamos a trabajar sobre el texto de Jorge Saborido, Historia de la Unión Soviética, el capítulo 3, los bolcheviques en el poder, y el capítulo 4, Establecimiento y consolidación del estalinismo. Vamos entonces a ver dos partes. Por un lado, los comienzos de industrialización durante la etapa imperial, zarista, y la consolidación de lo que será la economía ya con posterioridad de la Revolución de Octubre de 1917. La industrialización en la Rusia imperial, cuando hablamos de esta industrialización de Rusia, tenemos que tener presente sus particularidades que la distancian por un lado y la acercan por otro a la industrialización que se desarrolló en los países europeos y que veníamos estudiando hasta ahora. En Rusia la industrialización tuvo la particularidad de iniciarse bajo el régimen zarista en un sistema de economía de mercado y propiedad privada de los medios de producción. Esto es importante tenerlo presente. Estamos hablando de una economía durante el zarismo, un sistema de economía de mercado y propiedad privada de los medios de producción. La particularidad radicaría en que ya bajo el socialismo esa industrialización se va a continuar y se va a profundizar, pero con los medios de producción en manos del Estado y donde el mercado pasó de ser un organizador de qué se producía, cómo se distribuía y quién consumía, para quedar esto en manos de una planificación centralizada. Y este concepto, ténganlo presente, planificación centralizada. Entonces, esa industrialización iniciada durante el zarismo, la época imperial, tendría su origen en el reinado de Pedro el Grande, 1698-1725, y la impresión que le causa a Pedro el Grande la experiencia industrial europea que lo lleva a intentar una modernización importando tecnología occidental. Por supuesto, todo en este momento, en esta Rusia imperial, motivado por el sector militar, por todas las necesidades del sector militar. Entonces, para el siglo XVIII, Rusia poseía una incipiente capacidad industrial que no dejaba de ser importante para lo que era en ese momento los procesos de industrialización o los niveles de industrialización que se manejaban en la época. La mayor fortaleza radicaba de esta Rusia imperial radicaba en abundantes recursos naturales y una vastísima disponibilidad de mano de obra. Estos intentos de modernización e industrialización tuvieron contrapartida una profundización de los lazos feudales y la consolidación de la servidumbre en el campesinado, que se convierte en un lastre para el desarrollo económico, tanto durante la época zarista como con posterioridad a la Revolución de Octubre. Son estructuras, esta servidumbre del campesinado y estos lazos feudales, son lastres que deben vencerse también durante el periodo de la Revolución, o con posterioridad a la Revolución, perdón. Se va a profundizar igualmente la estructura comunal y la explotación colectiva de las familias que formaban las comunas, MIR, y en paralelo, como es lógico, no había propiedad privada ni mercado de tierras. Sus primeros pasos en el proceso de industrialización tuvieron como base la producción de hierro durante el siglo XVIII y la industria textil de algodón en los años 1830 y 1850. Esos primeros pasos no recibieron mayor apoyo del Estado. Finalizado el mandato de Pedro el Grande, si esto se sostuvo, fue por la demanda del ejército que va a sostener la demanda sobre estas dos ramas, sobre estos dos sectores, la producción de hierro y la producción de la industria textil de algodón. En sectores incipientes, y la economía seguía estando concentrada en la actividad agraria y ocupaba a la gran mayoría de la población. ¿Sí? La base seguía siendo fundamentalmente agraria. ¿Qué acontecimientos de alguna manera van a
a reforzar este proceso son, por un lado, la Guerra de Crimea, 1854-1856, que fue clave en la evolución de la economía zarista. ¿Por qué? Porque frente a la derrota, frente a Francia y Gran Bretaña, puso de manifiesto el atraso frente a las potencias y la necesidad de emprender un proceso de reformas centradas en la abolición de la servidumbre y en el incremento en los niveles de educación. En 1856, ya con Alejandro II, se va a impulsar desde el gobierno la emancipación de los siervos. Esto entró en vigencia para 1861, pero con un grave problema, que por otro lado debían pagar para tener acceso a la tierra y sobre la que estaban produciendo. Es decir, estos siervos emancipados deben pagar por la tierra que se les va a entregar, pero ahora teniéndolas que adquirir a título de propiedad. Y para esto van a tener que pagarlo. A pesar de eso, en 1861 y la liberación de los siervos se considera el punto de partida de la modernización de Rusia. En 1859 hay que tener presente que se inicia la construcción de redes ferroviarias y Alejandro III, en 1881-1893, la propuesta económica se fue estructurando sobre la base del incremento de la exportación de cereales y la aceleración del desarrollo industrial. Se inicia la construcción del ferrocarril transiberiano y en 1891 se van a adoptar políticas proteccionistas que dieron mayor impulso al proceso de industrialización. En este momento se va a destacar la figura de Sergio White, ministro de Finanzas, que va a impulsar concepciones claras para el desarrollo de Rusia, con el objetivo de movilizar los vastos recursos disponibles para generar una base industrial y reposicionar a Rusia a nivel internacional sobre la base de las exportaciones agrarias. El sector agrario entonces sigue siendo fundamental en este proceso de modernización e industrialización. Se quería romper, es decir, desde estas políticas de Sergio White, el ministro de Finanzas, se quería romper con lo que se consideraba una posición de Rusia a la que se comparaba con las relaciones que una colonia mantenía con su metrópoli. Sergio White fue responsable de 3 logros significativos, muy importantes. Primero, la estabilización del rublo, la moneda rusa, y la adopción del régimen de patrón oro. Perdón. El segundo punto sería el impulso que se le va a otorgar a la construcción del ferrocarril transiberiano. Y tercero, la penetración comercial en el extremo oriental del imperio. A las reformas de White hay que sumar las reformas de Stolypin, que entre 1906 y 1911 se dirigieron a modificar la estructura agraria con la liberación de los campesinos en su relación con el MIR, ¿no? Estos consejos, llevando las parcelas comunales, pero ya a título de propiedad privada, y la creación de un mercado de tierras. La acción del Estado en favor de la industria fue decisiva, o debe considerarse que esta acción del Estado se hace muy presente a partir de 1890. Ya finalizada, o mejor dicho, finalizada la Revolución de Octubre, vienen los años de la Guerra Civil, que constituyeron un gran desafío para quienes debieron encarar de manera simultánea la formación de un ejército, el abastecimiento de una población en los límites del hambre y la construcción de un Estado socialista. Los primeros meses de la Revolución estuvieron caracterizados por el control obrero de la producción a través de los comités de fábrica y, como ustedes van a ir leyendo, por la masiva ocupación de tierras por parte de los campesinos que las repartieron sin que intervinieran las autoridades. Es decir, en ese momento todavía este Estado
este Consejo de la Revolución que está llevando adelante las políticas económicas, no interviene en esta distribución de las tierras. La necesidad de impulsar el desarrollo industrial como condición imprescindible para la supervivencia de la revolución condujo justamente al productivismo. Hay que tener presente este concepto de productivismo. Esto es, la implementación por parte del Sovnarkom de todo tipo de medidas, incluso coercitivas, destinadas a incrementar la producción. Este es el principal objetivo, el aumento de la producción. ¿Qué es esto de Sovnarkom? Es el Consejo de Comisarios del Pueblo. Es una institución de gobierno formada en el segundo Congreso panruso de los soviets. En el transcurso, durante el proceso de la Revolución de Octubre, en 1917, y su primer presidente va a ser Vladimir Lenin. Esto se crea en Rusia en sustitución de lo que es el derrocado gobierno provisional ruso. Este soviet o consejo sentó las bases para la reestructuración del país que condujo a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. O sea, esto que se inicia, esta formación, este proceso revolucionario que se inicia en 1917, va a concluir con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Fue evolucionando hasta convertirse después en la máxima autoridad gubernamental del Poder Ejecutivo bajo el sistema soviético instaurado en las repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya la revolución en marcha, esta revolución necesita una situación que el Sovnarkom debe solucionar y muestra entonces, pone en funcionamiento una muy fuerte voluntad de impulsar transformaciones desde el poder. Desde el triunfo de octubre hasta el 1 de enero de 1918 fueron promulgados 116 decretos sobre distintas temáticas. Por ejemplo, el control obrero, la creación del Consejo Supremo de la Economía Nacional, la abolición de la pena de muerte, la nacionalización de la banca, la enseñanza laica, gratuita y universal, la legalización del divorcio o la reforma del alfabeto. Todo esto entra dentro de estos 116 decretos lanzados desde el Sovnarkom, que ya lo definíamos. Una vez conquistado el aparato estatal, los bolcheviques se ven enfrentados a una serie de problemas que ponen en riesgo la sobrevivencia de esta revolución y que condicionaron el rumbo de su política económica. ¿Cuáles fueron estos desafíos, estos problemas que debieron enfrentar? En primer término, la difícil tramitación de la paz con Alemania. Rusia, en el momento en que inicia su revolución, toma la decisión de tramitar la paz con Alemania y retirarse de la guerra, y que va a culminar con la entrega de una parte muy importante de lo que era el territorio de la Rusia europea y casi simultáneamente la finalización de esta guerra de Rusia o de la Unión Soviética ya con la Primera Guerra Mundial. A pesar de las condiciones que se tienen que enfrentar, Lenin y sus seguidores se lanzan a un tránsito muy acelerado hacia el socialismo, para lo cual van a adoptar una serie de medidas que fortalecen y van a establecer como prioridad el poder de los soviets como eje de la nueva organización económica. Desde allí se va a postular, en primer término, y algo que era imperioso
llevar adelante, que era un aumento de la productividad industrial, ¿sí? Productividad industrial como una condición insoslayable para superar el atraso económico. Esas medidas van a ser, primero, la expropiación de la tierra en manos de la nobleza y los grandes propietarios y el reparto de esas tierras, de esta misma tierra, entre los campesinos. Este es el primer punto. Entonces, expropiación de la tierra. El segundo punto va a ser el control obrero de las empresas, efectivizado a través de los soviets. Y tercero, la creación del Consejo Superior de la Economía Nacional para que coordinara el conjunto de la actividad económica. Por último, la nacionalización, estamos hablando de la estatización de las principales empresas industriales y de los bancos, junto a la cancelación de la deuda interna y el repudio de la deuda externa contraída durante la etapa zarista. A medida que la situación en el interior del país se fue agravando, las dificultades por las que atravesó la economía conducen al crecimiento del papel del Estado. El Estado se tiene que hacer más presente frente a esta situación de tratar de organizar el conjunto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, el crecimiento del papel del Estado, tanto en la producción, suprimiendo el control ejercido por los trabajadores, el Estado se va a hacer cargo ahora, como en la distribución de bienes. Esto es lo que se va a llamar el comunismo de guerra. ¿Cuál era el principal problema en este momento? Era el abastecimiento alimenticio, el abastecimiento de alimentación para la población. En el terreno monetario, el descontrol fue total, hubo un desborde inflacionario, dio lugar al pago de salarios en especie, o sea, no en moneda, a la reaparición o al restablecimiento del trueque, es decir, no hay intercambios monetarios, no hay un funcionamiento de la moneda, y a un incremento sostenido de la intervención del Estado en el sistema comercial. Hacia fines de 1920, ya una vez asegurado el triunfo en la guerra civil, los dirigentes soviéticos se encontraron con un panorama muy difícil de sostener, marcado por dos características de la etapa bélica. Primero, la nacionalización generalizada y las agudas tensiones que van a surgir con el sector agrario. Frente a la caída espectacular, ¿no? una caída brutal en los niveles de producción, es que Lenin, del Sovnarkom, va a proponer un cambio de rumbo que se conoce con el nombre de Nueva Política Económica, la NEP, anunciado durante la realización, pero esto en marzo de 1921, del 10º Congreso del Partido Comunista, denominado así, ¿no? Congreso del Partido Comunista, desde marzo de 1918. La NEP se fundamenta en tres criterios básicos. Primero, resistir el aislamiento internacional, que ya estaba presente. Segundo, restablecer la colaboración entre el Estado y los campesinos. Y tercero, mejor dicho, concretar la recuperación económica sobre la base del desarrollo de la agricultura. Su implementación implicaba la renuncia a la industrialización acelerada, tengan presente este concepto también, de industrialización acelerada, este objetivo, mejor dicho, de la revolución, considerada por Lenin en esta nueva política económica, prematura, en un país, se sostenía, donde el 80% de la población aún vivía del campo. El punto clave de toda la estrategia económica consistía en estimular la producción agraria a través de la libre comercialización de los productos agropecuarios de la tierra
y de la mano de obra, lo que constituía el retorno al funcionamiento de las relaciones de mercado que eran más propias del capitalismo, pero ellos están desarrollando un modelo socialista, pero en esta nueva política económica se consideró que era necesario restablecer ciertas relaciones más propias del mercado capitalista para superar esta etapa. La industria, a su vez, podría incrementar su capacidad de producción vendiendo maquinarias, herramientas, artículos de consumo a los campesinos. La idea era que a mediano plazo se dispusiera de los excedentes que permitieran montar una industria pesada, capaz de generar energía en cantidad y de fabricar productos metalúrgicos, materiales de construcción y maquinarias. Es decir, es necesario consolidar el sector agrario para abastecer a todo el otro proceso de industrialización centrado en estos sectores que acabamos de mencionar: energía, fabricación de productos metalúrgicos, materiales de construcción y equipamientos o maquinarias. En 1925, transcurridos ya 4 años de la puesta en marcha de la NEP, de la nueva economía política, sus resultados eran positivos para la agricultura y en menor escala, aunque también lo era, para la actividad industrial. ¿Qué consecuencias tuvo esta implementación de la nueva economía política? En el campo se verificó, por ejemplo, una ampliación de las diferencias sociales entre los campesinos. Esto que era un objetivo, tratar de evitar estas diferenciaciones, la NEP los va a profundizar. Entonces se amplían las diferencias sociales entre los campesinos, incluyendo una aparente consolidación de los kulaks, propietarios que son los kulaks, son los propietarios más prósperos, como los principales beneficiarios del incremento de la producción a favor de su control de mayor parte de la tierra más productiva o más fértil. Además, la recuperación de la agricultura no se sustentaba de manera importante en la mecanización, bloqueando así la posibilidad de que el Estado obtuviese ingresos que permitiesen una expansión sostenida de la industria. Es decir, se sigue privilegiando lo que es una economía más extensiva, que era lo que decíamos al principio, la disponibilidad de grandes recursos, entonces se hace de manera extensiva más que intensiva. La NEP, por supuesto, que la revolución no está constituida por grupos homogéneos, hay disputas por la conducción de esta revolución, y la NEP va a originar un profundo debate entre los dirigentes bolcheviques. Se discutía respecto de la estrategia más favorable para impulsar la industrialización, es decir, el objetivo principal e irrenunciable y la función que en ella debía cumplir la agricultura. Esto es lo que se está discutiendo. O sea, la NEP había puesto paños fríos en este proceso de colectivización y busca restablecer mecanismos de mercado para sortear o para superar una coyuntura muy difícil de abastecimiento de alimentos para poder desplazar población a los sectores industriales. De esta disputa, por qué camino seguir, ¿no? Si profundizar esta revolución, la colectivización, o seguir atados o seguir sosteniendo las políticas de la nueva economía política de la NEP, se dividieron 2 sectores que van a ser fundamentales. Uno, los partidarios de la NEP, y otro, los defensores de una industrialización acelerada, críticos de esta política económica, de esta nueva economía política que se había establecido en la etapa de Lenin, que Lenin había impulsado. ¿Qué se sostenía desde el gobierno? O sea, ¿qué se sostiene desde quienes defienden la NEP? Básicamente que, ante una economía mercantil, agraria, sin posibilidades de acceder a la financiación exterior para invertir en ese sector,
No existía otra vía, que, que basar el crecimiento en el sector agrario, apuntando a una más eficaz utilización de los recursos disponibles. Es decir, optimizar los recursos que estaban disponibles para de allí pasar a profundizar el proceso de industrialización. El desarrollo del sector primario era el que iba a proporcionar alimentos para la población urbana, materias primas para la industria y exportaciones para poder hacer frente a los pagos de la compra de bienes manufacturados en el exterior, que todavía en plena revolución no podían prescindir. Además, la agricultura se transformaría en el principal demandante de productos industriales. Por lo tanto, cualquier transferencia de recursos que disminuyera la renta agraria iba a tener como consecuencia un retraso en el desarrollo. Es decir, desarrollemos el sector agrario para de allí abastecernos con los recursos que necesitamos para llevar adelante el proceso de industrialización. Lenin definió a la ANEP, o la definía en su momento, como un retroceso hacia el capitalismo de Estado. Pero también enfatizó que Rusia estaba edificando el socialismo. Es decir, deja en claro que Rusia está edificando el socialismo, pero había que retroceder hacia un capitalismo de Estado, ahora a través de una aproximación a sus objetivos de manera reformista. La oposición, por su parte, que después vamos a ver el rol que juega Stalin dentro de esta oposición, por su parte proponía el fin de la ANEP directamente, que desde su punto de vista estaba desarticulando la economía soviética y su reemplazo por una política industrializadora que tomase distancia de los condicionamientos impuestos por el escenario económico heredado. Es decir, proponía una ruptura tajante, contundente, sin ningún tipo de miramientos hacia este escenario económico que se había heredado de la etapa zarista. Había que someter entonces la producción agraria a las necesidades del desarrollo industrial, para lo cual se propugnaban diferentes medidas. Primero, la manipulación de los términos del intercambio. Y ahí es importante definir muy claramente manipulación de los términos del intercambio entre precios agrarios e industriales. Y estos términos del intercambio iban a estar a favor, ¿sí?, de los industriales. Es decir, lo que se iba a hacer era una forma de subsidiar con la producción agraria al desarrollo industrial. Por supuesto, presionando sobre lo que era en ese momento la estructura o la producción agraria. Van a ser los perjudicados. Esto va a llevar a grandes conflictos, a grandes represiones sobre el sector de los campesinos. Segundo, la elevación de la presión impositiva sobre el conjunto del sector agrario, esto que acabamos de decir, incluyendo recursos excepcionales como la suscripción de empréstitos forzosos por parte de los campesinos. Y tercero, la utilización del papel, que va a ser preeminente del Estado, para aumentar sus beneficios a través de la discriminación del sector privado en las tarifas de transportes y en el acceso a créditos concedidos por la banca estatal. La prioridad del sector estatal estaba pautada por la planificación, que se transformaría en el instrumento organizador de toda la economía. Planificación. Este va a ser el eje que se va a instrumentar y que va a organizar y va a darle forma a todo este proceso de la economía ya en el socialismo. Desde la orientación de la inversión, el comercio exterior, pasando por las finanzas, la política monetaria y el establecimiento de los precios. El debate respecto a lo que hace la ANEP se dio en una coyuntura política caracterizada por una dura disputa por el poder
desencadenada a partir de la muerte de Lenin, que se produce en 1924. Los grupos que se enfrentaron estaban liderados por Stalin por un lado, como ya decíamos, y por Trotsky, y manifestaban su desacuerdo en varias cuestiones, pero una de las más significativas de estas diferencias era la condena de este último del rumbo tomado por la revolución que Trotsky denominaba capturada. ¿Capturada por quién? Bueno, por una burocracia, en la lectura de Trotsky, por una burocracia de poder creciente que resultaba del proceso de avance del Estado sobre la economía. Ya entonces, con la muerte de Lenin, el proceso de recuperación económico que se había inaugurado con la NEP coincidió con el comienzo de la prolongada enfermedad que tenía Lenin y que lo lleva a la muerte en enero de 1924. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que con la muerte de Lenin se produce el avance de Stalin por sobre Trotsky. Sería toda una historia muy larga cuál fue el derrotero de Trotsky a partir de ese momento. Entonces, el triunfo de la corriente burocrática encabezada por Stalin marca el rumbo a seguir en el futuro inmediato. Es decir, ya Stalin es el que, oponiéndose a la NEP, va a propiciar y va a establecer fuertemente la industrialización acelerada. Los defensores ahí van a ser, digamos, Stalin propone el papel central del Estado en el tránsito hacia una rápida industrialización y apoyaron el modelo planteado por la oposición derrotada políticamente, que significaba el fin de la propiedad privada y de la agricultura mercantil en el campo. Los costos fueron enormes y este viraje, componente crucial de lo que luego se denominó el stalinismo. El encumbramiento de Stalin implicó en el terreno político el control de los resortes fundamentales del poder soviético por parte de la burocracia surgida del dominio ejercido por los comunistas sobre la sociedad desde el triunfo de la revolución y que se plasmó y que va a quedar, sí, plasmado, que se va a hacer presente, en una progresiva identificación entre el partido y el Estado. Van a dar comienzo los planes quinquenales y se va a poner en marcha el primero de ellos en 1928, que fue la concreción de la idea de superar la etapa dominada por el mercado para retornar a situaciones de severo control estatal, estableciendo además optimistas tasas de crecimiento en las diferentes ramas de la actividad económica. A principios de 1935, el campo estaba casi totalmente colectivizado, ¿no? Y contaba con 240.000 granjas colectivas. El periodo que va a estar comprendido entre 1933 y 1941, fecha en que se produjo la invasión alemana a la Unión Soviética, estuvo o va a estar caracterizado por la continuidad de la estrategia basada en la planificación. El eje va a estar puesto en la planificación. Es fundamental precisar las bases sobre las que se asentó ese éxito de la planificación, despótica por otro lado, implantada por Stalin. ¿Cuáles fueron los ejes de esta planificación? La utilización masiva de mano de obra incorporada al mercado de trabajo a muy bajo costo, incapaz, a pesar de las dimensiones de la demanda, de oponer en el largo plazo resistencia en forma organizada a las presiones orientadas a intensificar su trabajo. La disponibilidad de enormes cantidades de capital obtenido por medio de los diferentes mecanismos que se venían describiendo, va a permitir el despliegue de una industrialización de base extensiva dirigida a la fabricación de bienes de capital, caracterizada además por una preocupación excluyente
por sus aspectos técnicos, con descuido total de sus implicancias sociales. La utilización abusiva de los amplios recursos naturales disponibles, llevándola hasta el extremo de producir un tremendo, irreversible deterioro del medio ambiente. Es decir, hay que, digamos, esto que mencionábamos al principio, de una disponibilidad que parecía en su momento inagotable de recursos naturales, la llevan a llevar adelante un proceso de industrialización de carácter extensivo. Es decir, ¿qué es lo que no se va a hacer? Es lograr una mayor productividad sobre la base de incorporación de tecnología. Esta era la urgencia en este momento y Stalin, a través de la planificación y de un control férreo de todas las estructuras económicas, de todo lo que tenía que ver tanto con la producción agraria como industrial, se lanza a una producción industrial yendo a fondo en la explotación de los recursos naturales. Esta es una industrialización de base extensiva. Esto lo va a desarrollar y se va a profundizar, por supuesto, en todo el periodo estalinista. Luego vamos a continuar porque esto va a sufrir y todas estas variables que veníamos mencionando van a estar presentes en todas las transformaciones posteriores, pero van a ser condicionantes y determinantes a la hora de llegar a lo que va a ser, cuando lo veamos más adelante, la crisis del sistema, ya para la década de 1980 y todo el proceso que se vive a partir de ese momento. Así que dejamos acá y vamos a dar continuidad entonces con posterioridad a toda esta evolución de la economía de la Unión Soviética. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir viendo esto y esperemos que se haya podido comprender un poco mejor este proceso.